Bien, buenos días, jóvenes. Buenos días. Ya, bien. Buenos días, ingeniero. Buenos días, buenos días. Creo que ya todos están. Bueno, como habíamos quedado, el examen quedaría para el día viernes. El día viernes me entregan el proyecto. No se preocupen si las fechas no están actualizadas, aunque sí lo hice. Eso no hay ningún problema. Me entregan el proyecto el día del examen, ¿no? Y ahí mismo, después del examen, yo lo reviso y se los voy calificando. Ya, entonces, hoy vamos a avanzar un poquito más con el contenido de la materia. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy va a estar relacionado con la estimación de parámetros y los intervalos de confianza. Primero, recordemos que cuál es la diferencia entre un parámetro y un estadístico o un estadígrafo, como también se lo llama. Ya, un parámetro es una característica de la población. Puede ser la media, puede ser la varianza, puede ser una porción de la población, una desviación estándar, etc. Entonces, cualquier valor referido a la población se lo conoce como parámetro. En cambio, cuando ese valor yo lo trato de calcular en una muestra, ya en la muestra se lo conoce como estadístico o estadígrafo. Un estadístico entonces es alguna característica o alguna variable de una muestra. Lo ideal es que siempre un estadístico tenga un valor muy cercano al parámetro de la población. Por ejemplo, si yo quisiera determinar la media de las edades de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ¿no verdad? Tomo una pequeña muestra que podrían ser ustedes. Entonces yo calculo la media de las edades de ustedes y yo podría tranquilamente inferir que la media de esta muestra es la media de la población. ¿Estaría correcto hacer eso? ¿Ah? Si yo trato de inferir que la media de la población de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil es equivalente o es igual a la media de las edades de este grupo. Este grupo es una muestra de todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí, sí lo puedo hacer. Claro que va a tener errores. De hecho, va a tener bastante error la media que yo saque entre ustedes y que yo pueda decir que es equivalente a la media de la Universidad de Guayaquil. ¿Por qué pueden deberse esos errores? ¿A qué debe deber? No es porque los semestres, o sea, los niveles más superiores tienen más edad que los niveles inferiores. Correcto. O sea, la muestra que estoy tomando no es muy representativa, pero es una muestra. Ustedes saben que hay una fórmula que nos ayuda a determinar el número de muestras posibles. Entonces, si yo tomo una muestra como ustedes son una muestra de todo ese posible conjunto de combinaciones posibles. Si yo quisiera tomar muestra de 20 estudiantes, ustedes son una muestra. Ahora, que la muestra no es tan representativa, eso es otra cosa. Como bien lo dijo el compañero de ustedes, no es representativa primero porque no tiene de todos los semestres. Yo tendría que hacer una tabla de frecuencia y más o menos determinar cuál es la frecuencia de la población de la Universidad de Guayaquil en cuanto a los semestres, para en base a eso sacar una muestra representativa. Ahí estaría aplicando el muestreo por estratos, ¿verdad? Que lo habíamos visto en las técnicas anteriores. Esa sería una buena técnica de muestreo, pero igual es una muestra. Si yo defino tomar una muestra de ustedes, es una muestra. Que esa muestra, el valor que me va a dar, va a tener bastante diferencia con el parámetro real, es otra cosa.
Sí, entonces por eso es que generalmente cuando uno calcula un estadístico a partir de una muestra y luego lo quiere inferir como parámetro de la población, uno lo maneja con ciertos intervalos. Dice, probablemente el parámetro de la población, la media de la población, esté entre estos valores, pero no lo puedo asegurar 100%, primero porque estoy tomando solo una muestra y siempre van a haber diferencias. Eso es lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? Cómo estimar ciertos parámetros a partir de una muestra, a partir de un estadístico. Ya, entonces aquí les doy ejemplos, pues, cómo aplicar esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, un banquero quiere saber sobre el porcentaje de las deudas vencidas en el banco, ¿no? Los usureros quieren saber quiénes no les están pagando para ver de qué manera le cobran. Los banqueros, ¿no? Ellos hacen negocio con la plata ajena, porque la fortuna de ellos la logran es con los que nosotros ahorramos, ¿no? Y tras que nosotros depositamos nuestra plata, nos cobran por mantenimiento y por cualquier transacción, pero ellos trabajan con nuestra plata y así es como han hecho su fortuna, ¿verdad? Pero es un negocio, entonces uno de ellos quiere saber qué porcentaje de deudas están vencidas. O un gerente de recursos humanos necesita conocer sobre cuál es el sueldo promedio de cierta área de contratación de la compañía. O un gerente de programación televisiva necesita saber el porcentaje que la gente ve su programa. O un gerente de un restaurante quiere saber cuál es el porcentaje de cliente que ordenará el plato del día. Ya preguntas como esas generalmente se pueden resolver usando estimación de parámetros, porque yo no conozco toda la población, pero sí puedo tomar una muestra y a partir de esa muestra estimar lo que posiblemente esté pasando. Entonces, ya, en esta clase el objetivo va a ser distinguir entre una estimación puntual, un estimador, un estadístico y uno por intervalo de confianza. También vamos a construir o interpretar intervalos de confianza usando la distribución Z o la T, y vamos a determinar el tamaño de una muestra para estimar la media o la proporción de una población. También vamos a construir intervalos de confianza para una proporción poblacional. Eso. Entonces, mejor voy a pasar un ratito todas estas diapositivas porque yo había preparado algo acá al final, donde les quiero aquí, para que quede más claro, ¿no? La estimación de parámetros. Entonces, yo tengo una población de interés. Esto, lo que está en el círculo, en este óvalo, son mis datos de mi población, que por cuestiones logísticas, por costo, es muy difícil determinar ciertas características o los parámetros de la población. Entonces, lo más fácil es que yo aplique una técnica de muestreo y analizo una muestra. Y sobre esa muestra determino los estadísticos. Y un estadístico debe ser equivalente a un parámetro de la población. Fíjense, aquí se me movió un poquito la diapositiva, pero en la población son parámetros, la media, la varianza, la desviación estándar. Y miren, en los estadísticos tengo el promedio, que es la media también, la varianza. Observen que para la media de una población utilizo μ y para la media de una muestra X con la rayita arriba. La desviación estándar la represento con el sigma en la población, mientras que en la muestra con la S, la varianza es al cuadrado en la muestra. Pero, Dime. disculpe que lo interrumpa, hay una compañera que quiere ingresar. Ya. Y en la población, en cambio, es sigma cada vez que yo quiero representar la desviación estándar. Y mientras que en la muestra es S.
¿Ok? Ya, chicos. Entonces, ¿qué es en sí un estimador puntual? Pues como resulta un poco, como ya les había dicho, complicado calcular los parámetros de una población, un estimador puntual va a ser un estadístico que lo voy a calcular a partir de una muestra. Para a partir de ese estimador, calcular el parámetro de la población. ¿Sí? Entonces, como les había explicado en la diapositiva anterior, obtener los datos de la población puede ser muy complicado, muy difícil, muy económicamente alto el costo. Entonces, ¿qué hago? Más fácil, tomo una muestra y a partir de esa muestra infiero en el dato de la población. Entonces, un estimador puntual es eso, ¿no? Es un estadístico que yo lo calculo a partir de una muestra y a partir de allí determino el parámetro de la población. ¿Sí está claro, chicos? ¿Qué es un estimador puntual? Es un estadístico que lo calculo a partir de la muestra. Y a partir de allí yo voy a estimar el parámetro o el valor real o el valor de la población. ¿Ya? Y los intervalos de confianza es justamente ese conjunto de valores que forman parte a partir de una muestra de datos en la que existe la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto. En otras palabras, yo lo que hago es que determino un estimador puntual. Y ese estimador, de allí yo defino un intervalo, más, menos. Entonces yo digo, dentro de ese intervalo probablemente se encuentre el parámetro de la población. El error fatal que podría asumir es que, o decir que yo saco la media, por ejemplo, de ustedes, de las edades, y decir que la media de ustedes, que es más o menos 21 años, es la media de las edades de todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque está mal, porque en primer lugar, la media la calculé de una muestra. Esa media que yo calculé de ustedes es mi estimador puntual. Y de ahí yo voy a definir un intervalo y voy a decir, probablemente existe la posibilidad de que la media de la población real de la Universidad de Guayaquil se encuentre en este intervalo. ¿Sí está claro, chicos? Lo que es un intervalo de lo que es el estimador puntual. El estimador puntual es el punto que me va a servir de referencia para determinar el intervalo de confianza, donde probablemente se encuentre el parámetro de la población. Ya, más o menos es como que mi población fuera así, ¿no? Como un dado, como un blanco. Es así. Entonces, el estimador puntual, yo tomo una muestra y es un punto que lo tomo como referencia y de ahí yo digo, más, menos de ese punto se encuentra el parámetro real. Entonces, deben tener bien claro estos dos conceptos, lo que es el estimador puntual y lo que es el intervalo de confianza. ¿Alguna pregunta? La pregunta sería, ¿cómo calculo el intervalo? Pues, porque el estimador sí sé calcularlo. Por ejemplo, la media, sumo todos los valores y divido para el número de observaciones. Si es la media, eso sí lo sé. Pero ¿cómo calculo el intervalo? Pues el intervalo lo calculo así más o menos. Miren, jóvenes, aquí. Déjenme buscar una gráfica. Aquí, ya miren. Aquí yo determino el estadístico o el estimador puntual. Aquí. Por ejemplo, si quiero calcular la media
de las edades de ustedes, que es mi muestra, sumo las edades de cada uno de ustedes y lo divido para 21 estudiantes. Ese es el estimador puntual o el punto estimado. Entonces yo digo de aquí para atrás o para adelante hay un ancho del intervalo. Ese ancho del intervalo es lo que se conoce como el intervalo de confianza. A partir de la media yo sumo, resto algo y a partir del punto estimado sumo algo. Y esos valores o ese ancho del intervalo es lo que se conoce como el intervalo de confianza, que siempre hay un límite inferior y un límite superior. Entonces el intervalo de confianza es una información adicional que se toma a partir de una muestra y que se lo estructura de esa manera. Calculo el punto estimado y a partir de allí sumo algo o resto algo. Todo ese ancho de datos o de información que se mantenga representa el intervalo de confianza. Entonces, en este intervalo probablemente se encuentre el valor de la población. Sí, entonces, por ejemplo, yo calculé las edades de ustedes. La media de las edades de ustedes es 21 años. Pero a ese 21 yo le sumo 2 años y le resto 2 años. Entonces, si a 21 le resto 2, ¿cuánto me queda? 19. ¿Verdad? Ese es el límite inferior. Y si a 21 le sumo 2 más, tendría un límite superior de confianza. 23. Entonces, el intervalo estaría entre 19 y 23, si fuera el caso. Entonces, yo digo, existe la posibilidad de que la media de las edades de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil esté entre 19 y 23. Ese es el intervalo de confianza. Lo peor que podría pasar es que ese intervalo esté mal calculado y que en realidad la media no esté en ese grupo. ¿Ya? Sí, eso sería lo peor. ¿Y cuándo puede pasar eso? Simplemente cuando la muestra estuvo mal tomada, cuando la muestra no fue muy representativa, como el caso de ustedes. Entonces, yo diría que la media de las edades de los estudiantes ustedes son cuarto semestre, del cuarto semestre está entre 19 y 23 años. Pero no puedo decir que es de toda la Universidad de Guayaquil, porque ustedes solamente representan un semestre. Esa información que acabé de decir sí es bastante confiable. Cuando yo digo, probablemente la media de las edades de los estudiantes del cuarto semestre está entre 19 y 23. ¿Por qué? Porque mi punto estimado fue 21. Cuando yo calculé la media de ustedes, que sumé todas sus edades y la dividí para el número de observaciones, fue 21. ¿Sí está claro, chicos? Entonces, generalmente, cuando nosotros informamos sobre un parámetro de la población a partir de una muestra, lo manejamos de esta manera. Jamás puedo decir que obtuve un dato de una muestra y que ese dato corresponde a la población. No, siempre se dice, probablemente el parámetro de la población se encuentre dentro de este intervalo. Así es como se contesta estadísticamente. Cuando yo informo acerca de un parámetro de la muestra que lo calculo a partir de un parámetro de la población cuando lo calculo a partir de una muestra. ¿Sí, chicos? Entonces, está mal decir, me salió una palabra media rara, está mal manifestar que la edad media de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil del cuarto semestre es 21. Porque eso lo calculé de una muestra de ustedes. Eso no se puede decir así. Lo correcto es decir, probablemente, la edad media
de los estudiantes del cuarto semestre de la Universidad de Guayaquil esté entre 19 y 23. Así se dice. Así se expresan los datos. ¿Cuándo yo puedo decir que es exactamente un valor? Si yo hubiera hecho un censo, si hubiera tomado todas las edades de los estudiantes del cuarto semestre, allí yo podría estar, ahí yo no manejo intervalos, yo digo, ese es el valor, porque es un censo. Un censo, ya saben, es analizar toda la población. Entonces, chicos, la pregunta, como les dije, salta. ¿Cómo calculo el intervalo? ¿Cómo calculo el intervalo? Entonces, el diseño del intervalo de confianza es tal que si se tomasen todas las muestras posibles de un tamaño determinado y a partir de ellas se construyen los intervalos posibles de un ancho determinado o un porcentaje de esto, incluiría el parámetro de la población. Como yo les dije, la idea es que siempre que yo encuentro el intervalo, dentro de ese intervalo debe estar el parámetro de la población, si no, no tiene sentido. Un intervalo siempre da un rango de valores que en ese rango se considera la variación del estadístico de la muestra. Y siempre este intervalo, como les vuelvo a recalcar, está basado en la observación de una muestra. Informamos qué tan cerca está el parámetro que estamos tratando de inferir o de investigar. Y siempre el nivel de confianza se lo expresa como porcentaje. ¿Qué es el nivel de confianza? Esa posibilidad que les decía, ¿no? Como el ejemplo que les estaba tomando. Probablemente la edad de los estudiantes del cuarto semestre de la Universidad de Guayaquil esté entre 19 y 23. Eso que yo digo probablemente, ese es el nivel de confianza y esa probabilidad se le expresa en forma de porcentaje. Yo puedo decir, con una probabilidad del 90%, puede ser que la edad media de los estudiantes del cuarto semestre de la Universidad de Guayaquil esté entre 19 y 23. O con una probabilidad del 95% o del 99% o del 85%, existe la probabilidad de que la edad de los estudiantes del cuarto semestre esté entre 19 y 23. Pero nunca puedo decir que estoy un 100% seguro. Nunca. ¿Por qué? Simplemente porque lo estoy tomando a partir de una muestra, no de toda la población. Entonces recuerden que la muestra es aleatoria, la población, aquí por ejemplo, no desconozco la media de la población. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo una muestra aleatoria, calculo esa media que sale 50 y ahí yo digo, estoy 95% seguro que la media está entre 40 y 60. Ahí está clarito el ejemplo, lo que les acababa de decir. Así es como se expresa, chicos. Jamás ustedes pueden decir con un 100% de confianza que la edad media, en este caso que estoy poniendo aquí, de la población es de 50 años. No lo puedo hacer porque esto yo lo calculé de una muestra que fue aleatoria. La población, el tamaño de la población puede ser demasiado grande o infinito. Y solo tomé una muestra. De toda la población seleccioné una parte celestita y de esa parte calculé la media. Entonces la forma como se expresa es esta. Estoy un 95% seguro de que la media de esta población probablemente esté entre 40 y 60. Fíjense que ni siquiera digo que la media es de 50. La media me sirve como estimador puntual, como el punto de referencia para calcular el intervalo. Entonces, ¿cuál es la fórmula general que se utiliza para calcular el intervalo? Pues esta. Se encuentra el punto estimado, que aquí puede ser la media, la varianza, cualquier cosa.
Y a eso usted le suma o le resta un valor crítico más el error estándar. Este valor crítico es justamente el valor de Z o T, que eso va a depender del nivel de confianza que nosotros estemos utilizando, si es de un 95, si es de un 90%, si es de un 99%. Y el error estándar, que como les había dicho la clase anterior, es simplemente la desviación estándar dividido para la raíz de n. El error estándar siempre se lo calcula así, la desviación estándar dividido para la raíz de n. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el estimador puntual. Ya miren. Entonces, yo les decía que aquí, cuando este señor razonó su respuesta, ¿de qué dependerá decir que estoy seguro en un 95%, en un 90% o en un 99%? Este porcentaje de confianza, que se lo conoce como el nivel de confianza, ¿de qué dependerá? ¿De qué dependerá? ¿Cuándo puedo decir que estoy casi con un 99%, casi con un 100% seguro que el dato está entre ese valor? ¿En qué tipo de problemas, en qué tipo de situaciones, en qué tipo de muestras? Estimador puntual. Sí. ¿Cuándo yo puedo hablar de que los niveles de confianza? Porque los niveles de confianza sobre el cual doy el dato, pues básicamente siempre son tres: 90, 95 o 99%. ¿De qué dependerá esto? Estos son los más comunes, pero nunca se dice de un 100%. Nunca digo estoy un 100% seguro que el dato se encuentra entre estos intervalos. No, yo digo con un nivel de confianza del 90%, del 95% o del 99%, probablemente el parámetro de la población se encuentre entre este intervalo. ¿De qué depende el nivel de confianza? ¿Cuándo usar un 90%? ¿Cuándo usar un 95%? ¿Y cuándo usar un 99%? ¿Y cuál es el nivel de confianza más común? ¿Cuál de ellos ustedes creen que es el nivel de confianza más común? ¿Un 90, 99. 95%. ¿Cuánto? 95%. 90. ¿Por qué Jocelyn cree que es el 95%? Porque digamos que es lo que más se usa, porque depende también creo que de la población, del tamaño de la población y de las muestras para saber, para escoger un nivel de confianza, además de que hay un rango de error ahí de 0,5% o 5%. Y es el más usado, de hecho, en ejercicios también. Jocelyn tiene mucha razón. Es el más común, el más usado, el 95%, porque uno siempre dice con un margen de error de un 5%. Si yo digo que el margen de error es del 5%, significa que estoy con un 95% de confianza. Exacto, Jocelyn. Es el más común. El 5%, el margen de error del 5% es lo más común. Por lo tanto, el nivel de confianza más utilizado es el 95%. Pero ¿de qué depende? Jocelyn dio una de las causas, posiblemente del tamaño de la muestra. Sí, está bien el tamaño de la muestra, pero lo más común es que yo utilice el 95% cuando se trate de investigaciones de mercados, de encuestas, cuando quiero introducir un nuevo producto, cuando quiero medir, por ejemplo, el nivel de aceptación de una marca o cosas así. Cuando son estudios de mercado o de lanzamiento de un producto determinado, generalmente se utiliza este nivel de confianza del 95%. Pero, por ejemplo, ahora con el tema político, con estas encuestas medias fraudulentas, truchas, como dice el algor popular, ¿qué nivel de confianza ustedes creen que pueden tener en esas encuestas donde dice Lasso que va en primer lugar y que Arauz lo ponen en 10º lugar o a Yacu en... ¿Qué nivel de confianza puedo tener en esas encuestas? El 0%. 90%. ¿Cuánto? El 90%. Pero
Técnicamente debería ser así, pero la información que ellos manejan nada que ver. Hay un profesor... 0%, ingeniero. Claro, esas encuestas truchas políticas. Andrés Mora, principalmente de este señor, hay un estadístico politécnico, me dieron el nombre, que la otra vez revisé un informe de él y salió en los medios, me pareció interesantísimo. Él es muy técnico y hablaba con toda propiedad. Cuando yo revisé los datos de él, y era Gaudencio, algo así. ¿Cómo? Gaudencio Zurita. No es Gaudencio. Gaudencio es social cristiano, es Sajen, Omar, algo así, Marú, algo así. Marú, algo así, ¿verdad? Un Marú, creo que fue rector de la Politécnica. Ese señor está haciendo constantemente unos estudios, pero con un error y con un nivel de confianza súper alto, y donde él mostraba que este candidato ganaba en la primera vuelta, que no había segunda vuelta, según él, ¿no? Pero en cambio, después usted lo escucha a Lazo, lo escucha a los otros y sacan sus encuestas truchas, pero nunca le muestran cuál es el nivel de confianza, nunca le dicen cuál es el tamaño de la muestra. Lo que sí hace este señor Marú. Él explica incluso que su muestreo es estratificado y que ha dividido al país por estrato y todo. Lo explica muy bien y calcula adecuadamente el tamaño. Entonces yo esa información sí me parece bastante certera, pero después las otras no. Generalmente en los temas políticos, el nivel de confianza, lo correcto sería manejar un 90% de nivel de confianza, con un margen de error de hasta un 10%. Eso debería ser lo correcto, lo técnicamente aceptable. Cualquier otra cosa, deberían las leyes sancionar a estos politiqueros. Yo me acuerdo una vez cuando participó Agdalá Bucaram con Evo, creo que estaban, y Agdalá ni siquiera figuraba entre los favoritos, y en la primera vuelta pasó en segundo lugar, y al final terminó ganando, y a pesar de que los exipoles, las encuestas que hacían los medios contratados, le daban al otro candidato el triunfo, pero con un margen de error, una diferencia de cualquier cantidad de puntos, y cuando la realidad fue otra, que este señor Bucaram ganó para sorpresa de todos, de las encuestas y todo. ¿Por qué? Porque esas encuestas son políticas, no están bien hechas, y técnicamente ni siquiera nunca le dicen cuál es el nivel de confianza. Entonces, cuando usted, un político o una encuesta le presenten unos datos, lo primero que usted debería preguntarle: a ver, señor periodista, ¿y cuál es el nivel de confianza? Y si él le dice que es del 99%, es mentira, porque en los temas políticos usted no puede trabajar con ese nivel. O si le dice que es de un 95%, no, debe ser mínimo un 10%. Un 10%, y donde me diga un nivel de confianza de un 30%, eso no tiene credibilidad, no sirve. Entonces, en los temas políticos, el nivel de confianza aceptable técnicamente debería ser de un 10%, el margen de error y el nivel de confianza del 90%. Ya, chicos, entonces, ya vimos cuándo es 95%. ¿Cuándo es 95% el nivel de confianza? ¿En qué tipo de problemas? En ventas de productos, alguna marca. Exacto, en estudios de mercado, ¿no? Que generalmente en los problemas de marketing, como dijo la compañera Jocelyn, sí manejan un margen de error de un 5% y por lo tanto el nivel de confianza es de 95%. ¿Cuándo es 90%? ¿En qué tipo de problemas? Temas políticos. En temas políticos y en asuntos sociales. ¿Por qué hasta es sano manejar un porcentaje un poco mayor del 5% en los temas políticos o sociales? Porque los seres humanos también podemos cambiar de opinión, y lo que ahorita pensemos de aquí a 2 semanas o una semana puede ser diferente.
¿no verdad? O acuérdense en el tema de las elecciones en Estados Unidos cuando Donald Trump ganó, que así mismo, ¿quién se iba a imaginar que Donald Trump iba a ganar? Ni siquiera figuraba como favorito, las encuestas lo daban muy por debajo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la gente también puede cambiar de opinión. Y entonces, en este tipo de temas se utiliza el máximo margen de error, que es el 10%. Bien, entonces nos faltaría pensar cuándo utilizo un nivel de confianza súper alto como un 99%. ¿Cuándo? ¿En qué tipo de temas? Chicos, ¿cuándo yo puedo trabajar con un nivel de confianza de un 99%? Serían en edades. ¿En qué? En edades. No, pero ¿en qué tipo de problemas? Pues, por ejemplo, el 95 en problemas de estudio de mercado, el 90 en problemas políticos y sociales, y el 99 en qué tipo de problemas, o en qué tipo de situaciones. No me digas la variable edades, no, esa no fue la pregunta. ¿En qué tipo de problemas o en qué tipo de situaciones yo debo manejar un nivel de confianza bastante alto, del 99%? ¿En qué tipo de problemas? En un censo. Bueno, en un censo tienes razón, pero lo de ahorita, pues chicos, lo que está pasando en el mundo, en los temas Lo de del salud. COVID, las Exacto. enfermedades. En situaciones de medicina, cosas así. Exacto. O sea, cuando me digan que hay una vacuna que es efectiva en un 99%, el nivel de confianza es del 99%. En los temas de salud, que es donde se juega con la vida, se debe manejar un nivel de confianza lo más alto posible, el 99%. Por ejemplo, en calidad, en control de calidad. Si usted trabaja en una empresa de enlatados, de procesamiento de alimentos, ¿qué tan seguro es que la persona que ingiere esos alimentos no le vaya a hacer daño? ¿Cuál debe ser el nivel de confianza? De un 99%. Así es. Sí, chicos. ¿Está claro? Entonces, ya sabemos. ¿Por qué es importante esto, chicos? Es importante saber el nivel de confianza porque de eso va a depender la forma como yo calcule el intervalo, porque aquí hay un valor crítico, que es un valor de Z. Ese valor de Z o de T dependerá del nivel de confianza. Depende si es del 90, del 95 o del 99%. De eso va a depender el valor de Z que yo coloque aquí. Porque el error estándar es fácil calcular. Ese simplemente usted divide la desviación estándar para la raíz de n. Pero el valor crítico es el que lo debe calcular tomando en cuenta el nivel de confianza. ¿Ya? Entonces, chicos, verán, el nivel de confianza, que también lo vamos a conocer como el alfa, perdón, 1 menos alfa, el nivel de confianza 1 menos alfa, porque alfa es el error, alfa es el 5%. Entonces, el nivel de confianza siempre va a ser 1 menos alfa. Entonces, vamos a suponer un nivel de confianza de un 95%, una interpretación de frecuencia relativa. Bueno, vámonos mejor a hacer un ejercicio para entenderlo mejor. Ya, entonces recordemos, los intervalos de confianza. Si yo quiero calcular el intervalo de confianza a partir de una media poblacional, entonces primero tengo que calcular la media, ¿verdad? Y con la media tengo que determinar el valor de más menos Z o T multiplicado por el error. Pero este intervalo de confianza va a depender también si se conoce o se desconoce la desviación estándar de la población. Entonces, cuando usted vaya a calcular el intervalo de confianza, primero tiene que preguntarse si es de la media de la población o si es solo una proporción. Y si conozco la desviación estándar de la población o no la conozco.
porque dependiendo de eso dependerá la forma como calcule el intervalo. Entonces, miren chicos, aquí ya está la forma traducida. Ya, entonces, el intervalo de confianza para la media, cuando se conoce la desviación estándar, chicos, atiendan, miren, el intervalo de confianza a partir de una media, cuando yo conozco la desviación estándar de la población, voy a utilizar esta fórmula que está aquí. La media más menos el valor de z multiplicado por la desviación estándar dividido para n. Donde esto que está entre rojo, como les dije, es lo que se conoce como el error estándar. X media es la media o el punto medio de la muestra, que es el estimador puntual. Y Z es el valor crítico. Entonces, cuando yo quiero calcular el intervalo de confianza a partir de una media, yo tengo que preguntarme si conozco o no la desviación estándar de la población. Si conozco la desviación estándar de la población, esta es la fórmula que debo utilizar. La media más menos Z por la desviación estándar dividido para la raíz de n. Anótenla, ténganla en presente, que vamos a hacer un ejercicio con esto. ¿Ya? Y también otro supuesto que tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a calcular este intervalo es que la población asumimos que tiene una distribución normal. ¿Por qué tengo que asumir esto? ¿Quién me explica de por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que asumir que la población debe tener una distribución normal para poder usar este intervalo? O esta fórmula. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Eso lo vimos cuando hablamos de la distribución normal. ¿Por qué? Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir la pregunta? Sí, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué yo debo también suponer que para usar esta fórmula que está aquí, la población debe tener una distribución normal? ¿Por qué? ¿Por qué yo debo suponer eso? Que para poder calcular el intervalo de confianza y usar esta fórmula, la media más Z por sigma dividido por la raíz de n, que esto es el error estándar, ¿por qué debo asumir que la población debe ser normal? A ver. ¿Por qué? En la fórmula está la explicación. En la fórmula, revisen, miren en la fórmula. ¿Por qué? El error estándar. No. No por el error estándar. ¿Se acuerdan que era Z? ¿Por la regla empírica, ingeniero? No, nada de la regla empírica. ¿Qué era Z? Eso lo vimos cuando analizamos las distribuciones normales, que yo les dije que cualquier población se podía llevar a una estándar, una distribución estándar. Z. ¿Se acuerdan? Que lo aprendimos, ya vimos. Hicimos un ejercicio, incluso cómo convertíamos una población, la convertíamos primero todo a Z y luego graficábamos. Porque eso lo vimos cuando vimos la distribución de probabilidad normal. Z. Entonces, como estoy usando Z, de ley tengo que suponer que la población tiene una distribución normal. Ah, ok. Por Z, chicos. Eso Porque lo eso vimos. también está en la otra. Claro, es la distribución estándar, ¿se acuerdan? Sí. Yo les dije Sí. que, pero para la distribución estándar siempre se suponía que esa distribución era normal. Entonces, lógico que aquí también tengo que partir de ese supuesto.
Ya, entonces, ¿se acuerdan también cómo calculábamos Z? Yo les dije que tenían que buscar del apéndice del libro de Lin, la tabla B1, o también en Excel les enseñé una forma cómo calcular Z. Con la fórmula, ingeniero. Ya, ok. Acuérdense, porque ahorita vamos a aplicar todo eso. Ya, entonces, así es como calculo el intervalo de confianza. Bien, jóvenes. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué necesito que ustedes tengan a la mano? Primero, el libro de Lin. Recuerdan que yo les pedí que se lo bajen en PDF. Busquen en el anexo B1. Ahí está la tabla de Z, de la distribución Z, que la vamos a utilizar. La distribución Z. Ténganla a la mano. ¿Ya? Entonces, hasta aquí voy a dejar de compartir esta parte. Anoten esa fórmula para calcular el intervalo de confianza para una media de la población donde se conoce la desviación estándar. Utilizan esa fórmula. La media de la muestra más menos Z multiplicado por sigma dividido por la raíz de n, donde raíz de n es el error estándar. ¿Por qué puedo usar esta fórmula? Porque obvio, pues aquí la media la puedo calcular con los datos. La desviación estándar me la da el problema. Y n es el número de observaciones, que también me lo da el problema. Y el valor de z lo calculo a partir de la tabla B1 del libro de Lin. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ejercicio entonces. Ya voy a dejar de compartir ahorita esto. Ingeniero, buenos días. Un compañero dice si le puede permitir el ingreso. Ya, ok, déjame ver. No veo a nadie pendiente. O ya se fue. Se cansó de esperar. Ah, Steven. Ya. Ya, jóvenes. Entonces, vámonos ahorita a un archivo. Vamos a crear un archivo en Excel. Vamos a compartir un archivo en Excel. Déjenme ver. No tengo ninguno. Tengo que abrir nomás un archivo en Excel. Déjenme ver si trabajamos con el ejercicio de la clase anterior que todos los deben tener. G, modalidad virtual. El ciclo 2, ustedes son del grupo 4.3. Déjame ver si tomamos algo de esto. No, mejor no. Vamos a trabajar con un archivo nuevo. A ver, chicos. Tenemos un archivo en blanco, ¿verdad? Todos sí están viendo, ¿no? ¿Estoy compartiendo o no? Confirmen. Bueno, ahí está cargando, ya empezó a cargar, ya está compartiendo. Ahora sí. Voy a compartir. Y ahora sí ya sale, ingeniero. Ahora lo sacó. Esto. Ya, chicos. A ver. Ya, entonces vamos a suponer
que yo tengo aquí las edades de una muestra de los estudiantes de ingeniería industrial de todos los semestres. Ya, chicos, y van a crear unos datos, vamos a hacerlo aleatorio, entre 18 años y 30 años. Y 32 años, porque puede haber alguien de más, ya, entre 18 y 32 años. Ya, entonces esto lo copio aquí, pongámoslo unos 3, y de ahí unos 10 hacia la derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. Perfecto. Ya, para que no se me muevan, vuelvo a copiarlos. Pero con pegado especial. Pegar, pegado especial, solo valores. Ya. A ver, chicos, si quieren, trabajen con mis mismos datos o para ir comprobando que nos va saliendo igual. Si mejor hagámoslo así. Ya. Los de abajo, Voy a eliminar ingeniero. esto. Ya, les Profesor, doy sería los tiempo datos. para que copien esos datos. Para todos mejor trabajar con los mismos valores y evitar Ya, ingeniero. y ir comprobando que nos va dando lo mismo. ¿Okay? Ya, copien todos esos datos, chicos. Ingeniero, una pregunta.
Fueron todos, ¿verdad? Ahora, la pregunta va a ser la siguiente, ¿no? Ya, vamos a suponer lo siguiente. Primero, ya. La desviación estándar de la población es de 3.2. La desviación estándar de la población es de 3.2. Entonces, voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la media de las edades de los estudiantes de ingeniería industrial? ¿Cuál es la media de las edades de los estudiantes de ingeniería industrial? Y segunda pregunta, ¿cuál es el conjunto de valores? ¿Cuál es el conjunto de valores razonables de la media poblacional? Tercera pregunta, ¿cómo se deben interpretar estos resultados? ¿Cómo se deben interpretar estos resultados? Ya, a ver, anoten las preguntas. Ya. Entonces, bien chicos, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? A ver, primero, la primera pregunta dice, ¿cuál es la media de las edades de los estudiantes de ingeniería industrial? ¿Cómo resuelvo esa pregunta? Sacando la media de las edades. Primero que nada, yo tengo una muestra. Esto es una muestra de cuántos estudiantes. Primero vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuál es la media de las edades de los estudiantes de ingeniería industrial? Primero identifiquemos cuál es la población. ¿Cuál es la población objeto de estudio? ¿Cuál es mi población en este problema? Los estudiantes de la chicos. Facultad de Ingeniería Industrial. Hablen, jóvenes. Los estudiantes, escucho. ingeniero. Los estudiantes, ingeniero. Los estudiantes, sí. Jóvenes, no los estoy escuchando. Ingeniero, sí estamos hablando. Creo que no nos escucha. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, sí Hola. lo escuchamos, usted nos escucha. Sí. Alguien escríbale por el chat que sí lo escuchamos. Tiene deshabilitado. Mándenme un mensaje por chat, porque no los estoy escuchando. Tiene Así me escuchan deshabilitado. ustedes. ¿Qué pasó? Ingeniero.
Ahí me Sí lo escuchan. escuchamos. Sí lo escuchamos. Sí le escuchamos. Usted no se escucha. Aquí yo no los escucho. Ahí los escucho ya, ok. A ver, jóvenes, ¿cuál es la población que estoy investigando aquí? Los estudiantes, ingeniero. Correcto. Mi población son todos los estudiantes de ingeniería industrial. De la Universidad de Guayaquil. Ya. Primero estoy analizando, tengo una población de todos los estudiantes de ingeniería industrial. Los datos que tengo en este momento, ¿a qué se refieren? Datos disponibles. Los datos disponibles que tengo en este momento, digitados allí, ¿a qué se refieren? A las edades. Ya, pero ¿qué es? Una muestra. Exacto, los datos disponibles que yo tengo en este momento es una muestra. Dispongo de una muestra de ¿cuántos estudiantes? ¿De cuántos? De 30. De 30 estudiantes, correcto. Entonces, me piden la media de las edades de los estudiantes de ingeniería industrial. ¿Puedo calcular ahorita la media de las edades de los estudiantes de ingeniería industrial? Sí. ¿Cuántos estudiantes hay en ingeniería industrial? Aproximadamente, supongamos que hayan unos 4.000 estudiantes. Ya, entonces, esa es una N mayúscula, que es el tamaño de la población. Son 4.000. Y lo que yo tengo aquí, en realidad, es una N chiquita, que es el tamaño de la muestra, que solamente son mis 30 estudiantes que tengo seleccionado aquí. Los 30. Entonces, todos los estudiantes de ingeniería industrial, esa es la población, que son más o menos 4.000. Y lo que yo dispongo en este momento son 30 estudiantes, que eso es N minúscula. Esta N mayúscula, ¿qué es un parámetro o un estadístico? Hablen, hijitos. ¿Parámetro o estadístico? ¿Es qué? Sería estadístico porque ustedes por sí son. No, hijo. Yo dije que parámetro es siempre población y estadístico es siempre ¿qué? La muestra. Muestra. Cuando yo hablo de población, siempre son parámetros. Este es un parámetro porque se trata de la población. Siempre que la N mayúscula es un parámetro porque es población. Y esta N minúscula es un estadístico. Porque se trata de una muestra. Eso tienen que tenerlo claro. Eso es una pregunta de examen. Yo les pongo, N mayúscula, ¿qué es? ¿Parámetro o estadístico? Ya, ok. Entonces, me piden, ¿qué es lo que me piden aquí? ¿Cuál es la media de la población? ¿Cuál es la media de la población? La media de la población. La media de la población. ¿Con qué letra se identifica? ¿Con qué letra? ¿Con qué símbolo? Con mu, correcto. Con mu. Mu. Eso es mu. Esa es la pregunta. En cambio, si yo saco la media de la muestra, ¿cómo lo represento? ¿Cómo lo represento?
Una con una X y una raya en la parte de arriba. Correcto, con una X y una rayita arriba. Con una X y con la rayita arriba. Ya, así lo represento, con una X con la rayita arriba. Entonces, la pregunta es la media de la población. Y esta X con una rayita arriba, como esta es una muestra, puede ser un X1. Puedo tener otra muestra diferente, con otros 30 valores diferentes, de otros 30 estudiantes más. Y esa es otra muestra. Por eso le voy a llamar X1 nomás. Ya, esta media, ¿a qué sería igual? ¿Esta media la tengo o no? ¿La conozco o no? Jocelyn. Calcular. ¿Ah? Se la puede calcular. Correcto, la puedo calcular porque tengo 30 edades, que puedo sumar las 30 edades y dividirlo para 30. Pero eso también es lo mismo que usar ¿qué función? Promedio. Saco el promedio de esas edades. Listo. Entonces yo tengo que la media de mi muestra es 26,86 años. Pero la media de la población no la conozco porque yo tendría que tener los 4.000 estudiantes y sumar los datos de los 4.000 estudiantes y dividirlo para 4.000, que eso no conozco. ¿Este mu también es un parámetro o un estadístico? Mu, la media de la población, ¿que es parámetro o estadístico? Parámetro. Parámetro, siempre que sea población es parámetro, acuérdese. Esto sigue siendo un parámetro porque también se refiere a la población. Mu es un parámetro. Y este estadístico, esta media de esta muestra es un estadístico porque se refiere a esta muestra. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la media de las edades de los estudiantes? Aquí lo que me están preguntando es el valor de mu. ¿Puedo contestar o no esa pregunta? ¿Qué deberían contestarme? ¿Qué deberían decir? ¿Que no? No, porque no tengo los 4.000 datos, pero sí puedo contestarla basándome en ¿qué? En la muestra. En la muestra. En la muestra y definiendo un intervalo. Yo puedo decir probablemente cuál puede ser la media. Ahorita ya conozco que la media de mi muestra es 26. Esta media que acabé de calcular es lo que se conoce también como el estimador puntual. Esta media que calculé aquí, la media de esta muestra, en este momento se me convierte a mí en un estimador puntual. ¿Por qué un estimador puntual? ¿Quién me explica por qué lo llamo estimador puntual? Lo dije. ¿Por qué? Hablen, pues, hijitos. Porque a partir de allí voy a encontrar el intervalo. El estimador puntual, la definición que les di era que era un estadístico que se lo calculaba de la muestra para encontrar el intervalo de confianza. Por eso es el estimador, porque es el punto central. Entonces, aquí yo ya tengo la media de la muestra. Que también es el estimador puntual. Y yo voy a decir que a partir de acá voy a encontrar el límite superior, el límite inferior, perdón, que va a ser igual. Aquí va a ser igual eso.
al estimador puntual, pero en este caso a X1 o a la media, X1 media, menos el valor de Z multiplicado, la fórmula que les di, acuérdense, multiplicado por ¿quién? Por la desviación estándar. Por la desviación estándar, dividido ¿para quién? Para la raíz de Dividido para N. la raíz de ¿quién? ¿De N mayúscula o minúscula? N minúscula. N minúscula, correcto. Así voy a encontrar el límite inferior del intervalo. Aquí voy a calcular el intervalo. Este va a ser el intervalo. El intervalo lo voy a calcular a partir del estimador puntual. El intervalo de confianza. Lo voy a calcular a partir del estimador puntual. A partir del estimador puntual, que lo acabé de calcular con la media, y de acá para acá calculo el límite inferior y del otro lado el límite superior, que lo pongo con un color un poquito más oscuro. Ya. Entonces, esta va a ser la misma fórmula, pero con la diferencia ponerle letra blanca para que se vea. Ya. Y acá vamos a poner una más clarita. Ya, entonces fíjense chicos, así es como debo calcularlo. Ya la media de la muestra ya la tengo, que es el valor que calculamos acá. El 26.6. Para aplicar esta fórmula ya conozco la media, esto de aquí, X que va con una rayita arriba. Se la pongo abajo la rayita, pero ustedes saben que es arriba la rayita, ¿no? Ya. De esta fórmula yo conozco ya la media. ¿Qué es lo que me falta calcular, chicos? A ver, ¿qué más conozco de esta fórmula? N y la desviación N también estándar. conozco y también la desviación estándar, que el problema me lo dio. La desviación estándar, ¿cuánto es? 3.2. 3.2. Entonces voy a poner aquí también que ya conozco la desviación estándar. Eso es sigma. Sigma. Ya chicos, entonces conozco la desviación estándar, que sí me la dio el problema, que es 3.3. $3,3. Este también es un parámetro porque es de la población.
Porque si fuera en la muestra, ¿cuál sería? ¿Sigma o qué se utiliza para la desviación estándar de la muestra? ¿Qué letra? Hablen, hijitos. S. ¿Puedo calcular la desviación estándar de la muestra? ¿Sí o no? Claro, pues chicos. Uso la función desviación estándar muestra, M, y selecciono todos los datos. Ya la desviación estándar de mi muestra es 4 y el de la población es 3.3. Eso me lo dio el problema. Entonces, 3.2. 3.2, ya, muy bien. 3.2. Ya, miren, incluso la población tiene una menor dispersión que mi muestra. Ya, ok, chicos. Entonces, de aquí de esta muestra conozco todo. Conozco la desviación estándar de la población, conozco N. Lo que me falta calcular es Z. Ya. ¿Cómo calculo Z? Ya. Para calcular Z, se debe conocer el nivel de confianza. Y a partir de este, ir a la tabla B1 del libro de Lean y obtener el valor de Z. Ya. Entonces, para calcular Z, yo debo saber el nivel de significancia. ¿Cuánto es el nivel de significancia? O el nivel de confianza, perdón, el nivel de confianza. ¿De cuánto debe ser? ¿Del 100%? 95%, ingeniero. Correcto. ¿Por qué un 95%, mijita? Por lo del margen de error del 0.5. Claro, porque lo más común es que haya un margen de error del 5%. Ya. Entonces, este nivel, el margen de error es alfa. El nivel de confianza es 1 menos alfa. Ya recuerdan, ¿no? 1 menos alfa. Déjame ver si encuentro el símbolo de alfa por aquí. ¿Está alfa por aquí? Aquí está. El nivel de confianza siempre es 1 menos alfa. Alfa es el 5%, el margen de error. Ya, alfa es el margen de error. Ya, entonces, chicos, con este 95%, que es en realidad, si yo lo pongo en decimales, es 0,95, ¿verdad? Me voy a la tabla de Z. ¿Se acuerdan esa tabla de Z que la vimos, la usamos la otra vez? Que está en el libro de Lean. Pero para usted usar la tabla de Z, este nivel de la tabla de Z solamente tiene la mitad de la campana. O sea que ese 0.95 yo le tengo que sacar la mitad. Y esto lo divido para 2. Y este es el valor que ustedes tienen que buscar en la tabla. Este es el valor que deben buscar en la tabla. En la tabla B1. ¿Por qué? Porque la tabla B1 solamente tiene la mitad de la campana. Por eso dividí el 95 para 2. Entonces, verán, hasta ahí tienen anotado todos.
Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Voy a dejar de compartir un ratito esto y les voy a compartir el libro de Lynn, que ustedes lo tienen que tener en PDF, ¿verdad? Todos lo deben tener en PDF. En el libro de Lynn, al final, se van al final en el apéndice B1. Al final, aquí está. Miren, hijitos. Al final, en el libro de Lynn, al final, aquí está la tabla Z, miren. Z, y como les dije, están viendo la gráfica, ¿no? Esta tabla representa la mitad de la campana de Gauss. Si ustedes se dan cuenta, el porcentaje llega hasta el 50%, 0.4999, casi el 50%. No queda exacto porque la campana nunca topa el eje de las X. Se aproxima, es asintótica. Se aproxima al eje de las X, pero nunca la toca. Entonces, casi el 50%. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Se acuerdan qué porcentaje me salió? El 95 dividido para 2. ¿Qué porcentaje salió? 0.475. Entonces busco en esta tabla dónde está el 0.475 y es este valor. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí está, ¿sí ven? Sí, ingeniero. Entonces ustedes se dan cuenta, ese 0.475, el valor de Z, ¿qué valor de Z coincide? ¿Qué valor es? Denme el valor. 1.9. 9 y el otro. 1.96. Exacto, porque este es el otro decimal, 1.96. El valor de Z es 1.96. ¿Sí, chicos? ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces 1.96. Entonces, el valor de Z, vuelvo ahora, me voy otra vez al archivo de Excel. Ya lo calculé. Y el valor de Z, buscándolo en la tabla, Z es igual a 1,96. Esto lo saqué de la tabla. De la tabla B1. Y por aquí la voy a poner la tabla para que se acuerden cómo lo calculé, ¿no? Aquí está la tabla. Señalé la mitad, donde era aquí, ¿no? El 47.5. No se me asombró, pero ustedes saben que de ahí lo sacan, ¿no? El 47.50, este valor, este. Y coincidió con el 1.96. Listo. Ya, chicos, ahora sí ya tengo todo. Y entonces encuentro el intervalo. Aplico la fórmula. Dice la fórmula, X1, media. ¿Cuál es la media? 26. A este valor, ¿qué tengo que hacerle? Le tengo que restar primero Z, que ya lo tengo, que es 1.96, y ese valor lo multiplico por la desviación estándar de la población, que ya la tengo, que por acá lo tengo, que creo que era 3.2, y a este valor yo le divido la raíz de n, que también lo tengo. ¿Cuánto era la raíz de n? ¿Cuánto valía n? Que también lo tengo aquí, que es 30. Cierro el paréntesis, le doy enter. Entonces, ahí está. Aplicada la fórmula y acabo de encontrar el límite inferior. Aplican la media menos el valor de Z que encontraron, lo dividen para la desviación estándar de la población que la tienen, dividido para la raíz de n.
La misma fórmula, esto de aquí ustedes lo congelan, función F4, todo congelan, para que no se les mueva. Función F4. Congelan todo. Congelan todo. Y una vez que congelan, lo copian al lado para calcular el límite superior. Perdón, acá es límite superior, no límite inferior. Le cambiamos la fórmula, límite superior, pero aquí no resto, sino que ¿qué hago aquí? Hablen, pues, hijitos. Sumo. Sumo. Ya. La misma fórmula, pero en lugar de restar, ahora le sumo. Ya sé cuál debe ser mi respuesta. ¿Se acuerdan en la diapositiva que le puse cuando el señor estaba dando la respuesta? ¿Cuál es la media de la población? Que va la media de la población va entre 25.72 hasta 28,011. Con un nivel de confianza del nivel de confianza. 95%. Correcto. Tu respuesta debe ser así, la respuesta. Porque la pregunta era cuál era la media de la población, ¿verdad? A mí me preguntaban esto. ¿Cuál es la media de la población, de las edades de la población? Esta era la pregunta. Entonces, esa pregunta no la puedo contestar directamente, a no ser que la deje expresada como una, en función de un intervalo de confianza. La respuesta para esta pregunta debería ser así. Esto lo voy a poner un poco más acá abajo. La respuesta debería ser así. Con un nivel de confianza ¿de cuánto? ¿De cuánto es el nivel de confianza? 95%. El 95%. Existe la posibilidad que la edad media de los estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad de Guayaquil, esa es mi población, se encuentre ¿entre qué valores? ¿Entre qué valores? Entre 25.72 y Correcto. 28,011. Entre 25,72 años y 28 años. Así debo contestar. Porque no puedo darle un dato exacto, pero tomando en cuenta la muestra que acabé de obtener, puedo expresar mi respuesta en función de la muestra que tengo en este momento. Entonces digo, con un nivel de confianza del 95%, existe la posibilidad que la edad media de los estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad de Guayaquil, que es mi población, se encuentre entre 25.72 años y 28. Ya. Y con esto contestamos de paso las otras preguntas.
La primera era, ¿cuál era la edad media de los estudiantes de ingeniería industrial? Bueno, no puedo contestar esa pregunta directamente. La expreso de esta manera. Con un 95% de confianza existe la posibilidad de que la edad promedio de los estudiantes de ingeniería industrial esté entre 25,72 y 28 años. Punto. Contestada la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es el conjunto de valores razonable de la media poblacional? ¿Cuál es ese conjunto? Chicos, díganme. ¿Cuál es el conjunto de valores razonables de la media poblacional? El conjunto de valores razonables de la media poblacional está comprendido entre 25,72 y 28, pues chicos. O el conjunto de valores razonables está comprendido entre la media más menos z por raíz de n por desviación estándar dividido por la raíz de n. O sea, la pregunta es, la contestación es esta. Para la segunda pregunta, la respuesta es el intervalo, pues que acabé de obtener. Pegar valores. ¿Sí? ¿Cuál es el conjunto de valores razonable para la media poblacional? Son los valores comprendidos entre 25,72 años y 28,01 años. Punto. ¿Cómo se deben interpretar estos resultados? ¿Cómo se deben interpretar estos resultados? Bueno, primero que estoy asumiendo que mi población tiene una distribución normal. ¿Por qué? Porque para aplicar Z, yo necesito asumir o trabajar bajo el supuesto que la población es normal. O sea, no conozco datos de la población, estoy suponiendo eso, que la población es normal. Y además, ¿por qué lo hice de esta manera? Porque esta es la forma que se calcula el intervalo de confianza de una media poblacional cuando se conoce la desviación estándar. Chicos, y eso es todo. Contestado el problema. Señora, ¿puede repetir la última pregunta? Sí, ¿cómo la razonas? Ya, la última pregunta es, ¿cómo deben interpretarse estos resultados? Bueno, estos resultados los estoy interpretando basándome en el supuesto que la distribución de la población es normal. ¿Por qué? Porque he utilizado Z y para utilizar Z, la distribución de la población debe ser normal. Entonces, estoy asumiendo que la población tiene una distribución normal. Y conociendo que tiene una distribución normal y como conozco como el problema sí me da la desviación estándar de la población, la forma como se calculan los intervalos de confianza es la media más menos z por la raíz por la desviación estándar dividido para la raíz de n. Ahí explicas el uso de la fórmula. Ahí está explicada e interpretado los resultados. Y lo único que puedo, ya para terminar esto, es que con esto yo doy un rango de posibilidades. La muestra, la media de la población real de la edad de los estudiantes está entre 25, 72 y 28. Esa es la media. Doy un rango, quiere decir que puede ser 25 años, 26 años, 27 años, pero no pasa de 28. Lo que me indica es que no tengo, que la media de las edades de los estudiantes de ingeniería industrial no pasa de 28 años. Y yo creo que es verdad, ¿saben? Porque en esta facultad sí hay estudiantes a veces que pasan de 30. Entonces, fue un buen ejercicio.
Ya de toda la Universidad de Guayaquil ha de ser menos, me imagino, porque hay facultades donde sí hay chicos bien jovencitos, con el máximo de edad, llega el último, que ya está en el último semestre de 23 años, 22. Ya jóvenes, espero que esté todo claro. Hasta aquí es el examen. Ingeniero, una consulta. En las preguntas del examen va a especificar cuál de los métodos que hemos aprendido vamos a utilizar o nosotros debemos saber diferenciar. No entendí la pregunta, hijita. Repíteme, me desconcentré. Ah, tranquilo. Que si en las preguntas del examen ahí nos va a decir cuál de los métodos utilizar o nosotros debemos saber definir cuál es. No, mijita, eso usted lo tiene que tener bien claro. Yo solamente le planteo el problema. Ya. Usted se refiere a los temas de probabilidad, ¿no? De las distribuciones de Ajá. si es discreta o continua. Yo le planteo el problema y usted sabrá si es continua, si es discreta, si es binomial, si es exponencial, si es de Poisson. Ya, ingeniero, otra pregunta, disculpe. ¿Y los ejercicios son de opción múltiple o debemos subir algún archivo de Excel en el examen? Sí, el examen tiene como unas 18 preguntas, de las cuales pueden ser 15 preguntas de selección múltiple y 3 ejercicios. ¿Y los ejercicios debemos subirlos en Excel? Claro, lo tienen que subir en Excel, pero yo ya les pongo los datos para que ustedes solamente lo copien y los peguen y trabajen. Ah, ya. Ya. Ya, ingeniero. Ya, hijitos, no vamos a quedar hasta ahí. Sigan avanzando, por favor, en el proyecto. Ingeniero, ¿puede subir esta clase también hoy día? Disculpe. Ahorita la voy a subir aunque la otra sí la subí también, chicos. Está en la... Sí, es que a veces sube primero el deber y luego la clase, entonces por eso. Ok, ya. Sí la voy a subir, Ya, hijitos, un abrazo. Y nos vemos. Listo, ingeniero, gracias. Hasta luego. Un abrazo para todos. Ingeniero, nos vemos. Hasta luego. Chao.